Buenas tardes y bienvenidos a Santa Cruz Comic 2021. El evento de este año cuenta con el patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, del Cabildo de Tenerife, y además cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Durante el día de hoy, entre otras muchas cosas, dentro del programa vamos a hablar con la artista finlandesa Emi Nieminen, nacida hace ya unas cuantas décadas. No voy a decir la fecha, aunque esté en la página web, en la ciudad de Helsinki, y que actualmente reside en la ciudad de Tampere. En el breve currículum que ella misma remitió, comenta que en el 2014 terminó sus estudios superiores en arte visual en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere, y a partir de ahí se ha dedicado a trabajar, a hacer un trabajo entre ilustración, cómic, y la razón por la que está aquí, amén de por su talento, es por dos obras. Una que tiene mucho que ver con lo que nos sigue pasando, aunque ya no existe confinamiento per se, dado que el año pasado, entre marzo y diciembre, dibujó una obra que en finlandés se llama Menime Kaikki Ouno Simien, y en nuestro idioma se llama Todos nos metimos en nuestras habitaciones o en nuestros cuartos, para aquello de hacerlo más normal. Y sobre todo por una obra publicada en el año 2017 que tiene traducción al francés, que digamos, tengo el ejemplar, lo tengo delante, bueno, lo voy a enseñar. Este es el ejemplar, la versión finlandesa. En finlandés es Vihanja Inon Internet, y en nuestro idioma sería el Internet del odio y el ensañamiento. Escrita, ella lleva la parte gráfica, y la parte escrita es responsabilidad de Johanna Beko, que es una periodista que, tal y como lo acaba de comentar la artista a la que hoy tenemos el placer de tener en este evento, lo hizo todo en un tiempo récord de 9 meses, porque cuando lo hizo estaba embarazada de su primer niño. Por lo tanto, la fecha de entrega era real. O sea, había una fecha de entrega real que era: tengo que terminar antes de que nazca mi primer hijo. Good morning, everybody. We have here today Emi Nieminen, and she is an artist born in Helsinki, and now she's living in Tampere. You can also check in the webpage the brief bio that she so graciously sent. So there you will see all the dates, which I'm not going to repeat. But basically, what we're having here is an amazing artist who, even though has currently a short while doing comics, she has already done some works that are very related to the topic that we're dealing with in the comic festival, especially one comic that was published during the pandemic. It's called All Went to Our Rooms. And also later on in 2017, there was this collaboration with Johanna Vekko. Johanna Vekko is a journalist, and she's the one who has been doing all the text and the narration of the artwork that the works that I have just shown, which is the Internet of Hate and Anguish. And Emi Nieminen is the artist of this work.
this work that Nieminen has just mentioned before this interview, that it took them really 9 months, just exactly the same as a pregnancy, because Johanna-Veikko by that time was pregnant with her firstborn, and they felt that they had a real deadline to accomplish, as they thought that with a newborn baby by the side, Johanna-Veikko wouldn't be able to continue working in the same space and in the same pace and as well as before the baby was arriving here. So thank you very much for joining us, Nieminen. It's a pleasure to have you, and we will start now the questions. First of all, thank you again, and sorry to contact you with a short period of time. But it's totally fine. It's very okay. This is all very interesting, and I try to do this with enough time, but now it's quite difficult to organize a real schedule. Yeah. Now I change to my language, because I am the person that is speaking Spanish, and Lena was the person that translates in English. En España, o sea, en España se tiene un concepto muy particular de los cómics. Todavía no, digamos que van adquiriendo mayoría de edad, pero todavía el cómic como herramienta para contar lo que pasa en la sociedad y o denunciarla no sigue sin ser de uso común si se lo compara con otros mercados, fundamentalmente el mercado francés e incluso con el mercado finlandés. El tocar temas como el lado oscuro de Internet, o, por ejemplo, contar la sensación que tiene una persona durante y después de la pandemia, es algo que ha venido por circunstancias personales o por el propio desarrollo, o es que realmente antes incluso de estudiar ya te gustaba utilizar la ilustración, el cómic, para contar lo que pasaba alrededor tuyo? So first of all, thank you so much for joining us, and I do apologize for contacting you with such short period of time. It has been an honor that you have agreed to do this. My question is more geared towards talking about comics to be used as a tool to tell complex issues in society. For example, what you have been doing in Spain, the concept of comics itself, it's still for children. It still needs to gain acceptance in the fact that it is a mature way of telling stories. And in Spain, for example, it's not used as a tool. It's not commonly used as a tool to tell the complex issues surrounding society and the complex difficulties that we all face daily, which is something that the French market is very aware of, and the French market, they usually do use of the comics to actually convey these meanings, or even in the Finnish market. So, for example, when we're talking about the dark side of the internet, not the fact that it helps to communicate, but the fact that it's used for angry people and to target people, or the fact that you have used a comic to deal with your feelings and your emotions in this very difficult time in the pandemic situation. Was this something that you had in mind when you started doing comics, or was this something that it developed over time? Was this something that you felt you had to do, or this has just developed because of the situation that you have been in? Also, like, I'm really happy to be here, even just through, through Skype. So thank you once again for inviting me. This is all very fun and exciting. And to answer the question, I remember I was 7 when I realized I want to make comics.
I didn't necessarily decide that, yes, this is a perfectly reasonable career option, because around the same time, I also wanted to be the yellow Power Ranger. So, like, good the choice. fact that, yeah, Not the and pink, the yellow. but it is like, as I grew up, I realized that, you know what, you can make comics. Of course, you can make comics. Sure, it's difficult, and it's not a very secure living in terms of finances and pays. And I was worried about it, but still, somehow I actually ended up in the profession that I more or less decided when I was 7 years old, the way children decide things. And no, I had absolutely no idea what kind of comics I would be making. I just figured I want to make comics. And when I started making comics, they were all fictional, and they were always about something fairly realistic with a twist. Something like, for example, when I was younger, I made a comic about the myth vagina dentata. You know, the idea that women have teeth down there. And then I also made a comic about my own personal experiences growing up in a family that has substance abuse. And I just sort of gravitated towards these topics. But it wasn't until I had illustrated a doctoral dissertation about the current day realities of former child soldiers, and it was by I'm just trying to remember her name because she changed her last name just recently. But anyway, I need to check. I'm sorry, I need to check the name later on. But like, it was about Monrovian former child soldiers, and that's when I realized that because they couldn't use actual photos of these people that were interviewed for this dissertation, it had to be illustrated, and because Doctor herself isn't an illustrator, she's not an artist, she is a researcher. So she contacted me through a friend of ours. We have a shared friend who also worked with her around the same topic. And that's when I also got to know the power and the responsibility of images, and what you actually can create with images, what you can convey with images when you cannot use a photo of recognizable faces or places, for example. You can convey the message without setting people in danger. And that was around 2015, approximately. And then 2016, I met Johanna Vehko for the first time. And that's when she had been asking around for different kind of comics artists to join her in this particular project. Wait a second, because it's not so big. I think sorry. No. It's part of my job too. Now, before you continue, Lena, translate and continue with the topic of the first, because before that you explained perfectly well and without too many things, but now it's good to stop because it's not so big too. Sorry, I forgot myself there. Don't worry. Primero, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí y gracias de nuevo. Debo decir que fue hacia la edad de cuando tenía 7 años que decidí que tenía que hacer cómic. Pero como todos los niños, no solamente quería hacer cómics, sino que también quería ser el Power Ranger amarillo. Entonces, las opciones eran variadas. Que es lo típico. Exacto. Añado yo. Es una decisión difícil porque dedicarse a los cómics no significa tener una seguridad económica en temas para vivir, pero de alguna forma terminé en la profesión que había soñado de niña.
no tenía ninguna idea de qué tipo de cómics quería hacer. Al principio mis cómics eran bastante de temáticas bastante ficticias, pero con algunos toques de realidad. Por ejemplo, hice un cómic que se llama Vagina Dentata, que va precisamente de mujeres que tienen dientes pues ahí abajo, en la vagina. También he hecho cómics acerca de experiencias personales. Por ejemplo, de crecer en una familia con problemas con el alcohol y otras sustancias, y poco a poco estuve gravitando hacia cómics más de tipo social. Dicho esto, lo que realmente me empujó, lo que realmente me hizo abrir los ojos hacia la importancia de poder contar a través de cómics lo que ocurre alrededor nuestro, fue una oportunidad que se me dio poco antes del 2015, cuando pude ilustrar una tesis doctoral acerca de la situación actual en la que estaban viviendo unos niños que antes habían sido niños soldados en Monrovia. No me acuerdo el nombre de la doctora en cuestión. La doctora es una investigadora y ahora mismo no me acuerdo, o sea, ha cambiado el nombre y no me acuerdo ahora mismo, lo diré después. Pero la situación en la que se encontraba esta investigadora era que había hecho unas entrevistas a unos antiguos excombatientes que los habían hecho combatir siendo niños de Monrovia, pero por temas de seguridad y por temas de protección de datos y de protección de imagen, no se podía usar ningún tipo de imagen fotográfica, por lo cual esta persona se puso en contacto conmigo. Tenemos unos amigos en común que también estaban trabajando con ella, más o menos en temas relacionados con este mismo tema, y me propuso ilustrar esta tesis doctoral. Fue entonces cuando me di cuenta de el poder, la importancia y la responsabilidad de las imágenes, porque a través de mis imágenes, a través de lo que yo hice, a través de mis ilustraciones, se pudo contar el mensaje de esas personas sin poner a estas personas en peligro en ningún momento, y poder transmitir todo lo que ellas tenían que decir y comentar acerca de sus vidas. Eso fue hacia el 2015, fue cuando pude hacer esto, y realmente fue una experiencia increíble en cuanto a lo importante, a la importancia que se le dio a las imágenes para contar un tema social. Y después, en el año 2016, fue cuando me puse a trabajar primeramente con Johanna Becco. Johanna Becco es una periodista que estaba buscando en ese momento ilustradores, estaba buscando en ese momento artistas que pudieran trabajar con ella. Y aquí lo hemos dejado porque si no era una estación un poco larga para que todo el mundo pudiera entenderlo. Okay. Please continue. Continue to tell about. Yes. We left in I think it was around 2016 when you met with Johanna. Yeah, I mean, like she proposed the idea that she is creating a journalistic comic, which is something that hasn't been done all that many times in Finland, and definitely never as an entire book. Should there have been journalistic comics as online examples, for example, around a certain topic, and they're never particularly long. They're not necessarily their own pieces. They're more to supplement a larger project. Entonces me puse en contacto con Johanna Becco. Johanna Becco estaba haciendo un cómic periodístico, que esto en Finlandia es una cosa extremadamente rara. Sí que hay ejemplos de proyectos cortos o de algo relacionado con cómics que se utiliza para
apoyar a otros elementos dentro de un proyecto más largo, pero nada como lo que estaba planteando Johanna Beck en ese momento. Yep. Right. And I, as a person, I'm 32. I was born in 1988, and the first computer we had was when I was 10 years old, and it had internet connection. I've essentially grown up online, and many of my meaningful social experiences did somehow include the internet. So when Johanna approached me about this subject, it was not only something that interested me as a fellow citizen and a fellow internet user, but also on a personal level, because I had seen many of the phenomena portrayed in this book develop slowly in time and turn into what they are now. Entonces, debo decir que yo nací en el año 88, tengo 32 años y el primer ordenador llegó a casa cuando yo tenía 10 años, por lo que se puede decir que yo he crecido bastante con experiencias online. Muchas de mis interacciones sociales están basadas también en Internet. Así que cuando Johanna Beck me propuso hacer este proyecto en el que se habla de Internet y las experiencias sociales en Internet, no solo me parece interesante a nivel ciudadano, a nivel usuario de Internet, sino a nivel personal. Dado que yo he visto estos casos, he visto cómo estas situaciones se han convertido en fenómenos virales, en fenómenos constantes a lo largo del tiempo. And that's really, that's, I think, how it got snowballed from there. This was 2016, and it's now 2021. And I think people, especially like my agents and my colleagues, have learned to know me as the artist that takes on these not necessarily the most fun topics. And I do remember one of my publishers from way back asking me, wouldn't you want to do something really cute and fun? And I don't know, I suppose the answer is no. The answer is always no. Okay. Bueno, pues esto fue en el año 2016 y de alguna forma ha crecido de forma exponencial y ya estamos en el año 2021. Como he dicho, de alguna forma se me ha aprendido a ver como una ilustradora que no hace cosas divertidas, sino que me centro en temas más bien densos y sociales y muy anclados en la realidad. Es más, tengo editores que me han preguntado si me gustaría, por casualidad, hacer algo tierno, hacer algo divertido, hacer algo distinto, y la respuesta es no. La respuesta es siempre no. Yo, digamos, a ver, no quiero discrepar, pero las dos cosas que puedo leer tuyas no son divertidas, pero en algunos momentos tienen un sentido del humor. Digamos que los personajes saben ver más allá de la realidad. Yo creo que en realidad la vida es eso, la vida es una escala de grises que de vez en cuando te encuentras un gris menos oscuro que otro. Pero bueno, dicho esto, ¿cómo te planteas un trabajo? Ya sea el del que estamos hablando, ya sea el tema de la pandemia, o incluso, que no lo he dicho al principio, y tiene relación con la fundación, que digamos que con la fundación que está detrás de este evento. Eres la responsable del cartel del Salón del Cómic de Helsinki de este año. ¿De qué forma te planteas el trabajo? ¿Eres de las personas que buscas y hasta que al final encuentras lo que estás buscando? ¿O eres más intuitiva te lees el guión o la idea que tienes
y la vas desarrollando y vas añadiendo y vas quitando, y al final es una mezcla entre improvisación y búsqueda de documentación. Well, I must say that even though you say that you don't do fun things, you don't do fun or cute things, I must say that what I've read, I do appreciate some sense of humor emanating from those characters. So even though the stories are very realistic, are very down to earth, somehow you feel that the characters are able to see beyond that reality, and somehow you are able to see different scales of gray in your work. So but apart from that, I would like to know now, how do you plan your work? So be it the internet comic or the one about the pandemic, or even though we haven't mentioned it before, you are the artist responsible of the Helsinki Comic Festival poster and for this year. So I would like to know, how do you plan your work? Are you obsessively researching, or is it more about reading the script or reading the story and then developing it with your gut, and it ends up being a collaboration between the script writer and yourself? Or how do you plan your things? I wouldn't call myself obsessive researcher, although I do always believe that one should do their homework, especially the less I know about a subject, the more I do need to research and get to know it, so that because pictures are also a language, and you can convey things with very, very subtle things. For example, how do you use composition? How do you use color? How do you use perspective? And so on and so on and so on. And I do believe that the more you know about a subject, the easier it becomes to make those kind of technical choices, as well as to work with the script, or whatever kind of comic I'm making, whether it's fiction or maybe it's non-fiction or maybe it's an illustration. I always have to work together with the other person, and I am a firm believer of cooperating. I don't necessarily enjoy the way a person sort of stops answering my messages about a certain topic, or for example, like when they're working on their thing, because I very much would like to maintain a certain level of communication so that we both understand what the finished product is supposed to look like. Yeah. Okay. No me considero que sea una investigadora obsesiva, pero sí entiendo y sí diría que es necesario hacer los deberes. Es necesario saber acerca del tema de que se va a tratar, y sobre todo, cuanto menos información se tenga de un tema por adelantado, es cuanto más hay que investigar acerca de este tema en cuestión. ¿Por qué? Porque las imágenes son en sí mismo un idioma. Las imágenes son en sí mismo una forma de comunicar, y se pueden comunicar muchísimas cosas de forma muy sutil. Por ejemplo, la composición de página, los colores que se usan, la perspectiva que se usa, y todo eso se hace más fácil de decidir, se hace más fácil de plasmar si se sabe acerca del tema. Es más fácil utilizar todas estas técnicas si uno sabe bastante de lo que va la historia en cuestión. Dicho esto, soy una firme defensora de la cooperación y el trabajo en equipo. Me gusta mucho trabajar con la persona que lleva la otra parte del proyecto, y, por ejemplo, me desquicia, debo decir, el que alguien deje de responder mis mensajes, porque me gustaría seguir con un flujo de comunicación para que ambas partes involucradas en el proceso entiendan cómo se quiere
que el resultado final luzca. Y esto entiendo que si solamente hay una parte trabajando y la otra parte no se comunica con la parte, por ejemplo, la parte del guión con la parte de la ilustración, pues esto afecta. Han pasado 5 años desde que se publicó el libro, o sea, para mí es un libro, hablando de lo que desgraciadamente, sobre todo cuando cambió la administración en los Estados Unidos de América, Internet se convirtió desgraciadamente en lo que tu libro y el de Johanna Beko comentan, que es más una herramienta de presión, de disonancia y de odio que realmente una herramienta de comunicación. Pero en estos 5 años, ¿qué respuestas has tenido? O sea, ¿has recibido respuestas? ¿Tú crees que, aunque se haya publicado en un mercado limitado como puede ser el finlandés, aunque tenga una versión evidentemente en francés, que eso, siempre quieras que no, llega a muchísimo más público y a muchísimos más lectores, ¿crees que tu trabajo ha servido para que las nuevas generaciones, una nueva generación, se dé cuenta en el terreno en el que está lo que te he dicho? Tú has crecido con Internet, hay gente que ya directamente ya ha crecido, no solo con Internet, ha crecido con el Internet actual, no con el Internet de aquel Internet que tardabas un día en mandar un correo electrónico. Ahora puedes publicar 50 fotos en 5 minutos. ¿Crees que este trabajo ha servido para que la gente vea la realidad de Internet o la parte de atrás de Internet de otra forma, o desgraciadamente ha sido absorbido por los 50.000 productos que hoy día salen al mercado cada día? So it's been 5 years since you published your book. I do call it a book about the internet, and I believe that it was also published when in the US there was a change of government, and internet became, well, what we have seen nowadays, a tool for pressure and for hate and for somebody just lashing out. Your book was published in a limited market, if we talk about the Finnish market, but it also has a French edition, and of course with the French market it opens to more people and a bigger audience. But you were mentioning before that you have grown up with internet, but I must say that that internet was the one that took one day to send an email, and and nowadays we're living with an internet that in less than half an hour you can publish 50 photos. So do you believe that the new generation has seen this book as an eye-opener for the dark side of internet? Have you received any feedback in these last 5 years, or do you think that it has just been another product in the midst of the hundreds and thousands of products that every year reach the market? We both got a lot of feedback for the book, and we still keep getting it, and we still keep talking about the book. Only just last week I was asked to give a presentation about creating journalistic comics, and this was the second time this year. I mean, like, that's pretty good considering that this book is 5 years old. And it has been printed also specifically for schools. Mm-hmm. And there was one batch that got printed just for schools. And but the majority of feedback comes from adults approximately my age or older, or maybe a bit younger. I don't actually know what a teenager might think about this book. I really don't know. But I hope what they get from this book is that they understand that whatever abuse they might face online, they know that it's not okay. And knowing that also, like, this is not inevitable. There are other ways to communicate
and engage online without having to resort to crudeness or violence. But to be perfectly honest, I think that the younger generation already has such a substantially different relationship to being online and to internet in general that I actually probably need to talk to a young person. I probably need to talk to a teenager about what they think about this topic. It's true. Debo decir que sí, hemos recibido muchísimo feedback, muchísima retroalimentación acerca del libro. Y, por ejemplo, la semana pasada me invitaron a que diera una charla acerca de realizar cómics con tintes periodísticos. Y es la segunda vez en este año. Esto está muy bien considerando que el libro salió hace 5 años. En cuanto a lo que comentas de las nuevas generaciones, debo decir que una edición se hizo específicamente para los colegios, pero los comentarios que recibimos son sobre todo de adultos que tengan mi edad, más o menos, pero no recibimos mucho de adolescentes. Lo que sí me gustaría pensar es que un adolescente que leyera el libro entendiera que los abusos online no están bien, los abusos de ningún tipo están bien, pero también que me gustaría que entendiera que no es una forma inevitable de tratar, de comunicarse de esta forma. Hay otras formas de comunicarse con la gente, hay otras formas de usar Internet sin tener que pasarse a la violencia, sin tener que pasarse al odio, sin tener que pasarse a estos tratamientos nocivos. Debo decir, si soy honesta, que los adolescentes de hoy en día tienen una relación muy distinta a la que yo tuve. El Internet, tal y como tú comentabas, el Internet con los que ellos han crecido es totalmente diferente al con el que crecí yo. Entonces creo que tendría que hablar con algún adolescente y preguntar qué les parece la obra y preguntar qué les parece cómo se trata Internet en este tema. I totally agree with that because I think the difference is we have time to learn. One day someone say, hey, there are these new things. You put this cable in that machine, you write something in your computer, you push enter, and you have the opportunity to send a message to another person. Yes. And we have a few years to understand how this tool work. And next year, or after that, few years after, someone says it's possible to send an email and it's possible to talk through this system. The new generation born, and with 1 year and a half, someone gave to them a mobile phone and they began to push button. They don't need to think. They arrive in the candy shop with all the candies. We arrive in a candy shop only with a few candies. And we taste these candies, this one shape of candies. At the same time, I think that's a bit too simplistic. I mean, it's just like, because they grew up around it doesn't mean that they're not necessarily, they don't need to learn to use it just like we had to do. And even what I remember specifically from my youth as a very frequent online user is that I remember that internet was not considered to be real. What happens online is not real. Whatever social connections you make are not real. So therefore, if someone harasses you online, that's not real. And only now we sort of figured out, oh no, it's actually real. Oh no. Estoy de acuerdo con lo que comentas. Eduardo ha comentado que nosotros tuvimos tiempo para aprender cómo funcionaba Internet. Empezamos poco a poco, esto se pone aquí, el cable aquí, se hace esto y se consigue
mandar un email, luego después se nos abrió la puerta a otras oportunidades y lo equiparó a entrar en una tienda de golosinas donde las golosinas se les ponían poco a poco, donde uno tenía acceso a un número limitado de golosinas, mientras que las nuevas generaciones tienen acceso a todas las golosinas, de todos los sabores, de todos los tamaños, de todos los colores. Por su parte, Emilia ha dicho que le parece un tanto simplista esta forma de expresarlo, porque aunque ella sí que creció con Internet, tal y como he comentado, ella tuvo que aprender a usarlo, pero también considera que las nuevas generaciones también deberían aprender a usarlo. Y sobre todo, una cosa que sí enfatiza es que cuando ella era pequeña, se daba por entendido que lo que ocurría en Internet no era real, que las relaciones sociales no eran real, que si alguien abusaba de ti por Internet, no era un abuso real, no era un abuso que realmente contara. Pero ahora todo sí es real, ahora todo sí es parte del día a día, con lo cual hay que volver a entrenar, volver a entrar la mente de las nuevas generaciones para que se den cuenta de cómo se debe usar Internet y darse cuenta de las implicaciones que tiene. Damos un salto de 4 años, te metes dentro de tu casa y te pones a hacer algo que, a ver, eres la segunda persona a la que leo una historia dentro de la pandemia. La primera es un dibujante canario de Santa Cruz de Tenerife que escribió una historia gráfica. Tú eres la segunda persona que cuenta lo que le ocurre a alguien, teniendo en cuenta que en España sí hubo confinamiento real y en Finlandia fue otra cosa, fue más recomendado, tenías la opción de salir aunque casi todo estaba cerrado, y te metes a contar lo que le pasa a una persona en esta nueva situación y sobre todo los sentimientos de una persona que vive en un sitio donde las cosas no están tan mal como pueden estar en otros países, pero independientemente de eso, en tu obra hay una seria reflexión sobre yo creo que sobre la fragilidad de la vida del ser humano y sobre el saber valorar o no el sitio en el que vives, las ventajas que tienes y la vida que estás llevando. Una obra como todos nos fuimos a nuestros cuartos o todos nos fuimos a nuestras habitaciones, ¿cómo la definirías? ¿Como una suerte de catarsis por lo que estaba pasando o otra forma de contar la realidad, aunque sea dentro de esas habitaciones en las que tú plasmas ventanas y tú te tienes que imaginar que detrás de esa ventana, hay un muñequito de peluche y dentro hay una persona? Okay. So now we're going to skip 4 years and we are now going to deal with an example. It's the second example that I have encountered dealing about the pandemic. The first example that I found was from a Spanish artist, and even though the situation in Spain and Finland was quite different, because in Spain there was a total lockdown, and in Finland it was recommended, but you could still go out and you could still pretty much do many things. In your work, We All Went to Our Rooms, you express your feelings, and especially I feel that you feel the fragility of life and the importance of valuing the advantages of living in a specific place and the life that you are leading. So I want to know, we all went to our rooms. Do you feel it was some sort of catharsis, some sort of personal endeavor to be able to overcome all the feelings that the pandemic brought in you? Or was it a way for you to show reality through those windows that you place and where you imagine that the teddy bear is there and what's happening? The teddy bear thing actually is related to this
this little movement that was during especially the early 2020 when the first lockdown hit. And it's true, we were allowed to go outside as long as we don't really interact with one another, get too close to one another. Very easy for Finns. And especially because there are a lot of sort of mostly natural areas, little patches of forest, parks where you can go and not necessarily run into another person. But pretty much the lockdown also like it applied to going to work, going to school, going to the supermarket, going to the pharmacy, etc., etc., etc. So we did spend a lot of time indoors, as yours truly did as well. I also spent 2 weeks in quarantine because this was around the time when I had just returned from Japan. I was there for artist residency, which was then cut short because of the pandemic. And I got a very, very friendly note from Finland's foreign ministry that hurry up, the borders are closing. And because I had been in that part of the world, obviously I had to be quarantined. Everyone had to be quarantined for at least 2 weeks. Turned out to be fine. Nothing. And I was very safe. So yes, that small piece is about that very strange sense of guilt, even that I have it relatively easy. I can stay inside. I have good internet connection. I can work from home. If I absolutely want to go outside, I can do that after that 2 weeks. And I just realized, especially reading, I still read and listened to a lot of news about the subject. Eventually, I would get to a bit too distraught to actually follow the news about it, because I became very aware just how difficult the situation was in the rest of the world. Lo que comentas del osito tiene que ver con un movimiento social del año 2020 que empezó en el momento que se declaró el aislamiento. Es cierto que en España fue distinto que en Finlandia, pero en Finlandia se dijo que no se podía interactuar con gente, cosa que para los finlandeses no es muy difícil de hacer. Se podía ir a los bosques, se podía ir a los parques, a sitios donde realmente puede que no vieras a nadie, pero sí que se planteó que no se podía trabajar, que no se podía ir a los colegios, que no se podía ir a la farmacia. Entonces sí que en Finlandia se pasó tiempo dentro también. No es comparable a lo que pasó en España, por supuesto, pero sí que se vivió algo de eso. A mí me cogió que yo estaba de viaje en Japón, estaba haciendo, por temas profesionales, había pedido una beca para seguir ampliando mis estudios como artista, y recibí una carta muy bonita del Ministerio de Asuntos Exteriores finlandés diciendo vente para casa porque cerramos la frontera. Entonces tuve que salir corriendo de Japón y venirme para mi casa y estar 2 semanas en cuarentena. Al final todo estuvo bien, no estuve mala ni nada, pero sí me embargó una extraña sensación de culpa, de que yo lo tenía bastante fácil por donde estaba viviendo, porque en comparación, por ejemplo, a España u otros países como Estados Unidos, en Finlandia no se vivió de una forma tan dura. Y sí es cierto que yo podía trabajar desde casa si quisiera, tenía internet, tenía acceso, podía salir, porque esta sensación de culpa me acompañó. Sí que me mantuve enterada de lo que ocurría, pero llegó un momento en que las noticias del mundo me afectaban demasiado, porque estaba viendo lo mal que lo estaban pasando en otros sitios y tuve que dejar de verlas. I'm just going to continue for a little while about beyond just personal feelings about, oh, woe is me, I have it too easy.
it was also it was a way to illustrate and put to words my profound concern that will we learn anything about this? Will we be more prepared when something like this happens again? And what concerns me is that it will happen again. It's very likely that global warming, as well as antibiotic-resistant germs, can create yet another pandemic. And it's just that I'm worried that we go through this and then we forget it. We want to forget it when we shouldn't. Yeah. And I'm worried about, especially because we all went to our rooms, the point of view is in our relationship to animals. And the idea that, did it come from a bat? Did it come from a lab? Or did it come from pangolins? And the likes, but it is like, it doesn't matter which animal it came from. It came, like, the virus jumped to humans because we've been treating animals abysmally and systematically abysmally for way too long. And that needs to stop. Otherwise, we are going to get another pandemic, and it might be worse. That's true. Me gustaría decir y hablar un poco más acerca de esto, que no solamente era una extraña sensación de culpabilidad, de uy, yo lo tengo muy fácil en comparación a otra gente que realmente está pasando mal, sino que quería demostrar mi preocupación acerca de esta situación. ¿Aprenderemos algo después de todo esto? Porque yo tengo claro que hay muchos visos de que pueda suceder de nuevo. Entonces, el calentamiento global, cómo estamos tratando la naturaleza. Hay mucha gente que piensa que esto se va a acabar y que nos podremos olvidar del tema, que no va a suceder de nuevo, pero yo creo que todo esto tiene que ver con la relación que tenemos con la madre naturaleza, con los animales. Ha habido mucha discusión acerca de si el virus mutó a partir de un murciélago, si fue una cosa de laboratorio, si fue otro bicho, lo que sea. La cuestión es que hemos estado tratando a la madre naturaleza y a los animales en cuestión de una forma abusiva y sistemática durante muchos años. Y por ello considero que ha sucedido esto en los que nos estamos viendo envueltos. Y con esto entronco también con la imagen del cartel, que la primera vez que hablamos yo te hice una referencia a una tira de prensa cómic que después se convirtió en película, que es La Familia Addams. Y tú me hiciste una referencia a los Monty Python, que es el cartel del Salón del Cómic de Helsinki. Y ya con esto digamos que terminamos el encuentro por aquello de ceñirnos a un horario predeterminado. ¿Crees que la creatividad, cualquier creatividad, es una buena forma de evitar de evitar, por ejemplo, determinados estados de ánimo? ¿O crees que es una buena forma de ser creativo, es una buena defensa contra lo que pasa en Internet, contra algo como la pandemia o contra cualquier cosa? Contra la propia realidad. ¿Crees que la creatividad es un buen escudo contra la realidad que nos ha tocado vivir? So I believe that this is the last question, just to stick to a schedule. This is continuing with what you have mentioned right now. Do you believe that creativity is a good shield against the social issues and for example, the pandemic and the reality that we're facing? If somebody is creative, is it a good way to guard themselves? Is it a good way to shield themselves of the effects of what's going on? That's a very interesting question. Thank you. Creativity as a shield.
I do believe that every single one of us is creative. Every single one of us, we just have very, very different ways of expressing ourselves. And some are unfortunately taught at a very young age that they're not good at whatever it is that they like doing. But a shield, I think when a person feels comfortable expressing themselves, either in private, maybe it's through journaling. Journaling is a form of self-actualization and self-expression, or maybe something public like making comics, or I don't know, having a podcast or something. I guess it can be, because one of the worst things about pandemic is, or whatever issue, maybe it's about being harassed online, or maybe it's about some other issue. One of the worst about it is the loneliness. And through creation, you can reach out to others. You're not necessarily shielding yourself, but you can potentially reach out to someone who says, yeah, I feel that too. And maybe, I don't know, it sounds a bit morbid, but sometimes knowing that someone else is miserable too in a very similar way can be a bit cathartic, I think. The sort of creative tools, what you have, whatever it is, it can alleviate some of that loneliness. And you don't necessarily need another person for it. Maybe it's journaling. Maybe it's just getting those thoughts out of your head and into something concrete. And maybe it really is making a meme, a silly meme, and then sharing it to your friend on WhatsApp so that they go, haha, same. I don't know. I don't have a definitive answer, but I can give you a very sort of a compromise answer. It can be. It's true. I like. I don't have answers. I only have more problems. It's good to know. Es una pregunta muy interesante y hay que pensar. Considero que toda persona es creativa. Considero que toda persona es capaz de hacer algo creativo. Lo que pasa es que hay mucha gente que se le dice a una tierna edad que lo que está haciendo no está bien, o lo que está haciendo no es válido, o lo que está haciendo no merece la pena. Pero todos somos creativos. Hay gente que es creativa de una forma íntima, hay gente que se dedica a hacer sus diarios de una forma creativa de expresión, y hay gente que lo hace de forma pública, hace a través de cómics o un podcast o algo de esto. En cuanto a que la creatividad dé algún tipo de escudo, eso no lo sé. Eso para mí es más complicado de definir, pero lo que sí da la creatividad es una forma de compartir. Es una forma de a lo mejor aliviar el problema, porque muchos de los problemas de la pandemia, si alguien te está acosando online, es la sensación de estar solo, la sensación de soledad que embarga a la persona. Entonces, si uno es capaz de derramar sus sentimientos en una hoja de papel a nivel diario, o de enviar un mensaje, o de saber que hay alguien más o menos en la misma situación, pues suena un poco mórbido, suena un poco mal, pero el saber que hay alguien que lo está pasando igual de mal que tú, pues a lo mejor hace que puedes compartir el sentimiento, puedes compartir la situación, y ya no estás tan solo. Ya es algo que no se ve tan mal, porque hay otra persona que también está en esta situación. Puede ser que hemos dicho, que lo plasmes todo en un diario, que muestres tus sentimientos
aunque sea a ti mismo, pero los echas hacia afuera. Puede ser que hagas un meme gracioso y lo compartas con tus amigos por WhatsApp. No lo sé. En cuanto a tu pregunta, pues mi respuesta es puede ser, pero tengo más preguntas que respuestas en cuanto a esto. A ver, yo me despido diciéndole a las personas que hayan asistido que utilicen Internet en el buen sentido, que pongan el nombre de la invitada, Emi Nieminen. En Internet les aparecerán varias cosas, entre ellos su página web. En su página web podrán ver el trabajo de los últimos 7 años. Y en su página web también podrán acceder, por ejemplo, a uno de los cómics que hemos estado hablando, del Todos nos fuimos a nuestra habitación. Está la versión finlandesa y la versión inglesa. Se los recomiendo y bueno, y me gustaría pensar que todo esto suponga que un trabajo como el de Internet llegue a tener una versión en castellano, por aquello de que sé que en estos encuentros siempre suele haber algún editor con la antena puesta tratando de encontrar algo nuevo que publicar. Gracias por tu tiempo, gracias por decirme que sí, gracias por acceder a formar parte de Santa Cruz Comics 2021. Y lo que espero es que en un futuro no muy lejano podamos tener este encuentro en vivo y en directo en Santa Cruz de Tenerife, sobre todo para que las personas que nos estén escuchando tengan la opción también de preguntarte y tú tengas la opción, digamos que en vivo y en directo, de explicar más cosas de las que hemos podido avalar hoy. So this is the end of our schedule today, and I would like to end this by asking everybody to use internet responsibly and safely and kindly. And please do Google Emi Nieminen. You will find her webpage there, and you will find all the work that she has been doing for the past 7 years. You also will find there some excerpts of We All Went to Our Room, which I strongly recommend. And I hope that this meeting has been eye-opening for many. And I do wish that if by any chance there's an editor or a publisher who has been picking up on us here, it would be great if your internet book gets a Spanish edition. It would be absolutely fantastic. Thank you very, very much for your time and for your cooperation. It has been lovely to have you here. And I only would like to wish that in the future we could have you again, but this time in Tenerife, in person. And hopefully then you could answer the questions that the audience may have, or you can also pose questions to the Spanish audience. And it would be a real pleasure to have you again. Thank you very much. Thank you. It was really fun. Okay. Muchas gracias a ustedes. Ha sido muy divertido. Y nada, les invito a que sigan asistiendo al resto de las actividades, eventos, exposiciones y demás actos organizados por Santa Cruz Comics 2021.